Sí. Dios nos bendiga, amados. Nos bendiga. Aquí está el hijo de la casa. Es un gusto una vez más hoy estar compartiendo con ustedes este tiempo. Dios bendiga a los hermanos que no nos vimos ayer y que hoy nos estamos viendo. Bendiciones, nos he visto a nuestro hermano Pedrito, a nuestro hermano Manuel, a todos estos hombres que nos vieron crecer y que por algunos momentos nos pegaron una empujadita para crecer. Entonces, gracias a todos los que están aquí, que Dios nos bendiga de una manera muy especial. Yo quisiera que nuestro hermano Edward me acompañe en una letra de una canción que fue la última canción que le grabé una vez a un hombre que me instruyó y me llevó a esto que hoy estamos metidos. Él cantaba una canción, esa última vez que grabé, él cantó esa canción. Y la canción que él cantó, el dulce amor del Señor nunca cesa. ¿Cómo es si se pone de pie, si se la cantamos a Dios? Como en adoración, así más suave en adoración. El dulce amor del Señor nunca cesa. Su amor por mí nunca deja de ser. Él me ama cada día, me ama cada día. Grande es su amor por mí. Él me ama cada día. Oh, me ama cada día. Grande es su amor por... No sé si una vez más se lo decimos. El dulce amor del Señor. Su amor. Él me ama cada día. Oh, me ama cada día. Grande es su amor por mí. Y Él me ama cada día. Oh, me ama cada día. Grande es su amor. Ahora digámosle, le amamos. Y yo le amo. Le amo cada día. Grande es mi amor por ti. Y yo le amo cada día. Oh, Señor, grande es mi amor. Solo regáleme unos minutos con sus ojos cerrados. Espíritu Santo, yo quiero que hoy tomes el lugar tú, amado. Que la gente que hoy ha venido hoy solo venga, Dios, para que seas tú con ellos y ellos contigo, amado. Aparta toda aquella palabra que es humana, que no edifica, que lo mejor emociona. Solo queremos llevar y llegar a tus hijos con lo que tú quieres hacer hoy. Yo no sé si alguien vino hoy sediento de algo nuevo en esta casa. Dios nos ha estado honrando. Anoche Dios nos honró. Y yo estoy seguro que ese mismo Dios se adelantó antes que tú pensaras estar. Su espíritu estaba aquí. Su presencia está aquí para bendecirnos. Él está aquí para ensanchar lo que hay en nosotros. Aquello que ha estado menguando, aquello que no ha estado creciendo, sino decreciendo, Dios quiere llevarlo a la cima, para que allí en medio de los vientos y todo aquello que sopla pueda mantener su firmeza en lo que ha creído. Padre, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús oramos para que sea tu Espíritu Santo tomando este tiempo en este glorioso momento. Aleluya, aleluya. Dale tu mejor aplauso al Señor. Gracias. Siéntese unos momentos, hermano. Bueno, ando acompañado de un líder de la iglesia, nuestro hermano Guanerje Chavarría. Salí un poco tarde. Bueno, esto para mí, como lo dije ayer, era imprevisto. Ustedes saben que aquí, pues, este tiempo ya estaba planificado humanamente, ¿verdad? Que iba a estar nuestro hermano Gerald Cundano, el pastor Gerald. Pero por las circunstancias que se ven y que podemos decir que no vino, entonces estoy yo. Entonces a mí me parece que no es la circunstancia, sino el propósito de Dios. Amén. Porque en el propósito de Dios hay cosas que son movidas para ponerlas de Él. O sea, no quiero decir que no haya sido Dios, sino que es que Dios tiene para cada tiempo una palabra. Amén. Casualmente, hoy de las 7 a las 8:30 ya compartí el primer mensaje en la iglesia, ya que debido a un trabajo que tenemos, la iglesia de las 6 de la mañana está metida en alabanza, adoración y sacrificio a Cristo. Y no podía venirme sino compartir una palabra con el grupo de que está metido en este asunto. Pero también, como le decía el hermano Benjamín, hoy para mí no era fácil venir. Yo tenía un compromiso de presentación de niños en la iglesia, pero logramos a presentar los niños. Ya para las 10 llegaron, hicimos el trabajo y le dije al hermano Benjamín, vamos saliendo. Y gracias a Dios que estamos aquí un poco más tarde que ustedes, pero aquí estamos para bendecir el nombre del Señor. Amén, hermano. Espero que hoy haya venido con una mente fresca, con una mente de aprendizaje, con un deseo de aprender algo más de Dios. Yo no sé, el domingo como aprendí algo en una de las vocaciones de un gran maestro que tuvimos, el pastor Cándido, que nunca iniciaba una enseñanza sin antes no preguntar qué fue lo que pasó el domingo pasado. Entonces tal vez ustedes se acuerdan de esa forma de su mensaje o de su enseñanza para entrar a la palabra. Permiso para bajar acá. No sé quién predicó, quién de ustedes enseñó, pero si el que enseñó está aquí, levánteme la mano. ¿Quién enseñó el domingo? Ay, Padre, aquí está el maestro. Los que estuvieron, ¿de qué habló nuestro hermano Gamaliel? ¿De qué habló? De ubicación. ¿De eso hablaste, sí? De coordenadas. Y yo te responderé. En pocas palabras, habló de la dirección correcta. Buscar a Dios. Amén. De eso habló basado en ese versículo. Pero algunos puntos que él tocó, porque mire, es triste y lamentable hablar de enseñanza o decir hoy es escuela dominical y que la gente venga y no aprenda. Entonces el maestro es el que está mal o es la gente que no está aprendiendo. Entonces me gustaría entrarle a esto, pero entrando por aquí. ¿De qué exactamente o en qué basó el tema de esa lectura de la palabra del Señor? Estábamos en el día de la Biblia. Hizo una reseña histórica de la palabra del Señor, de los grandes hombres que vinieron. Bueno, es que ahí también se habló de grandes reformas como aquella que hizo aquel gran hombre llamado Martín Lutero, ¿eh? Entonces se metió en toda esta parte. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Gamaliel. Amén, hermanos. ¿Y cómo se llama el lema? Podemos decirle así de esta campaña. ¿Cómo se llama? Vamos. ¿Cuántos pueden leer eso? Y si no, solo siga el que sabe leer. ¿Cómo dice ahí? Buscando
Ahora sí ya voy a entrar. Levanten la mano los que tienen el bautismo del Espíritu Santo. Levanten. Bájela, son poquitos. Ahora levanten la mano los que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos, todos los que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Fíjense que por eso es que voy a hablar de eso hoy. ¿Sabe por qué, hermano Tabito? Y los que estamos aquí. Mire, yo anoche entré como no tan así, ¿verdad? A esto. Pero el Señor nos llevó a algo que alguien se debe acordar de algunas cosas que hablamos. Pero fue en un mensaje. Y hoy vamos a debatir esto entre todos nosotros. ¿Cómo la ven? ¿Estamos de acuerdo? Porque la enseñanza es interactuando. Yo hablo, le pregunto, si usted algo capta, me dice, a mí me parece que... O sea, aquí no me la sé toda. Yo quiero exponer conforme a la palabra y conforme la importancia. O sea, voy a hablarles así, el hipótesis, o podría decir yo, en la forma que yo puedo traducir esto del Espíritu Santo. Y yo creo que si usted dice buscando el bautismo en el Espíritu Santo, yo siento que hay una señal que hay gente que no sabe qué cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Sí. Yo no sé si usted sabe qué cosa es bautismo en el Espíritu Santo, pero estoy seguro que de hoy en adelante no va a volver a poner el lema buscando el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, no lo digo que lo hicieron con una ignorancia, no. Yo siento que lo hicieron de la manera en la que todos hemos creído esto, porque yo he sido uno de los que he creído que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Es recibir esa promesa de hablar en nuevas lenguas. ¿Cuánto han creído eso de esa manera? Yo no vengo a quebrantar eso. Yo lo que vengo nada más es a aclarar esta parte conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. No conforme a mi hipótesis, ni a mis deseos, ni a la capacidad humana, sino que lo vamos a ver bíblicamente y textualmente exactamente qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y para eso hay una porción de la palabra del Señor donde todos la vamos a leer. Y fue una de las palabras que se inicia y se encuentra en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, versículo 12. Vamos a irnos ahí. Y vamos a leer el 13. ¿Alguien alaba a Dios? Y vamos a leer el 13 también, 2 versículos de la palabra del Señor. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, Hijo. Primera de Corintios capítulo 12. Capítulo 12. 12 y 13. Lo tenemos, ¿verdad? Ok. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire, un amén como que hoy no es el ayuno que lo va a detener. Vamos, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí. Porque así como el cuerpo, ¿qué cosa es? Uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El 13. Porque por un solo espíritu, que dice, fuimos. ¿Cómo? Deténgase ahí y analice esto. Porque, ¿qué dice? Vamos. Porque por un solo espíritu fuimos. Diga conmigo, pasado. No dice somos, ni dice seremos. ¿Cómo dice? Volvamos a leer. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un. Ahora vea, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres.
Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Siéntese. Aleluya. Aquí ya nos vamos a empezar a meter a esto. Si usted analiza esta palabra, y vamos a entrar a ella, y yo le hice una reseña antes de entrar a la enseñanza, y yo estoy seguro que ya más o menos está captando alguna de estas cosas. El tema que hoy voy a abordar está basado a una pregunta, y la pregunta dice aquí: ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es una pregunta porque cada uno de nosotros tenemos una manera de creer, la forma en que es el bautismo, aunque ya escucho más o menos algunas frases, algunas cosas de las cuales yo más o menos les traté de decir. Pero esta pregunta yo quiero iniciarla, ¿verdad? Que cada uno de ustedes, el que siente, puede, y según como crea o según como usted lo haya entendido, usted me puede ayudar y podamos desglosar esto en el nombre del Señor. Amén. Entonces, el tema inicia diciendo: ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y estoy seguro que después de esto que hoy aclaremos, usted se dará cuenta que aquí hoy todos seremos bautizados con el Espíritu Santo. Por si algunos que han dicho que no lo tienen, pues entonces hoy lo va a recibir. Bueno, esto es para los que creen, ¿verdad? Esto no es para todos. Amén. Entonces, no sé si usted puede, definir esta palabra. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? No quiero hacer una prédica, quiero que nos interactuemos. No se preocupe que lo que usted piense y lo que usted crea lo tomamos, no lo vamos a desechar. Solo lo que vamos a hacer es tratar de llegar al centro de esta palabra. El hermano dice que tiene que ver con las evidencias del poder de Dios. Amén. Quiero que vaya notando eso, porque aquí vamos a desglosar esto. Hermano Buenerge, para usted, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Él no sabe. Hermano Benjamín, voy a irle diciendo allí parte por parte a las personas. Amén. Y tiene el bautismo también, aunque no haya orado en lengua. Es por eso que hoy vamos a entrar a esto. Y se lo voy a decir rapiditamente: el bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en nuevas lenguas. No sé si usted no lo va a creer, pero el bautismo en el Espíritu Santo, se lo voy a volver a repetir, no es hablar en nuevas lenguas. Yo sé que después me va a decir amén, porque lo voy, y ya me metí a esto. Y no crea que no, mire, yo desde que llegué, esto a mí me llamó la atención, hermano Manuel, porque en la actualidad, desde que yo creí en el Evangelio del Señor Jesucristo, para mí, al igual que todos, no es que estoy desistiendo, solo lo que quiero decir es que cómo llegar a la mera realidad de esto, que el bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en otras ni en nuevas lenguas. ¿Me está entendiendo? Usted dice que esto va dependiendo. Correcto. Amén. Entonces ya tenemos al hermano, porque, a ver, hermano Manuelito. Bueno, ahí nos vamos. Gracias, Manuel. Oyó, el hermano dice dependiendo,
el hermano Manuel dice que es una evidencia. Y yo quiero que vayamos ahí, vamos agarrándole el meollo a esto porque le vamos a entrar a esto. Y es aquí donde quiero que todos, el hermano, y me gusta esto porque cuando nosotros interactuamos, estamos interesados en saber realmente sobre este asunto del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Hay un personaje que habla la Biblia y este hombre es conocido como Juan el Bautista. Esa es verdad. Este habla sobre de esto. Dice: ciertamente yo los bautizo en agua, pero viene alguien tras de mí que yo no soy digno de soltar sus zapatos. Este los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Me parece que hasta ahí las cosas no eran como son hasta hoy. Hasta en ese momento había un bautismo que era el bautismo en agua. No sé si usted me va a seguir aquí, pero vamos a irnos a la lectura para que podamos entrar a esto. Y de esta manera vamos a entrar al conocimiento de esta palabra. Pero antes de ir a la lectura, escúcheme, yo traigo una definición de la palabra de bautismo. Escuche, ¿qué significa la palabra bautismo? Es una palabra griega. Y para aquellos que anoten esta palabra, porque esta palabra griega viene de una palabra que se llama amalgamar, es decir, una palabra A-M-A-L-G-A-M-A-R. Esta palabra significa, oiga bien, esto quiere decir unificar, unir. Esto quiere decir que somos puestos en el cuerpo de Cristo. No sé si usted me entendió. Esta palabra tiene que ver con añadir o con pegar o con unir o con conectar algo al cuerpo de Cristo. No sé si usted en la lectura que leímos en la primera carta a los Corintios, que habla Pablo a la iglesia de los Corintios, en el versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos. Ahí hay una declaración que dice: fuimos bautizados. Aló, no sé si usted me entendió. ¿De qué espíritu habla aquí? Y esta es la definición de esta palabra. Y luego dice: fuimos todos bautizados. ¿En qué? En un cuerpo, sea judío o griego, o sea esclavo o libre, y todos, oiga bien, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Aló! A su nombre. Ahora sí vamos entrando a esto. Ahora vea, esta palabra amalgamar, úsela, amalgamar, palabra hebrea. Y que esto, su significado es unificar, unir lo que no estaba unido. Ahora vea, la palabra bautismo, como lo decimos, su definición entonces tiene que ver con unir algo que estaba desunido. ¿A qué? Al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el bautismo en el Espíritu Santo puede unificar, es decir, como la obra mediante de la cual el Espíritu de Dios colocó al creyente. Aló, a su nombre. No sé si me está entendiendo en este momento. Lo que quiero decir, que el día que nosotros nos entregamos a Cristo, la Biblia dice que somos nueva. Que somos nueva. Nos compara con una criatura, ¿sí o no? Ahora yo quiero que entienda esto. Cuando un niño nace, sí o no que trae pulmones, sí o no que trae corazón, sí o no que trae riñones, sí o no que trae todos los órganos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces el día que recibimos a Cristo, ese día fuimos completados en Cristo. No sé si usted me está entendiendo. Ese día fuimos sellados. En pocas palabras, ese día fuimos unidos en esa palabra que acabamos de declarar. Y nos unimos al cuerpo de Cristo. Ahora sí me entendió. Es más, yo le voy a decir algo. Si usted ve en el Antiguo Testamento, Abraham habló en nuevas lenguas. ¿Ah? La Biblia no dice, pero tenía el Espíritu Santo. ¿Ah? Los profetas hablaron en nuevas lenguas. ¿Ah?
No, pero vamos a entrar a esto. Porque, espéreme, porque yo quiero, si ya te voy a dar la palabra, hijo, espéreme, no se me meta rápido, y porque es que quiero tener evidencia desde allá hasta el nuevo pacto que él me dice. Ok, la Biblia dice desde Génesis que el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre las faz de las aguas. ¿Estaba el Espíritu Santo o no estaba? Lo que pasa es que no estaba hecho carne como Cristo. Pero desde ahí la Biblia dice que el Espíritu se movía bajo las aguas. Por lo tanto, ahora nosotros venimos y vemos los patriarcas. Miremos a Moisés, un hombre que nadie como él ha tenido el privilegio de ver a Dios cara a cara, ni hablar ni hablar nadie, ni los profetas como hablaba él con Dios. Pero Moisés nunca habló en nuevas lenguas, pero tenía el Espíritu Santo de Dios y se le aparecía en zarza. Alguien alaba a Dios. Se le aparecía el Espíritu de Dios y él podía hablar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le hablaba a él, ¿sí o no? Aló, pero él nunca habló en nuevas lenguas. Quiero llevarlo aquí. Ajá, hermano Pedrito. Saúl. Sí. Fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Ese fue Saúl. ¿Y quién usó Dios a Saúl? Usó a un profeta. ¿Y qué fue la evidencia? Dice que fue que le echó un cuerno de aceite, que el aceite representaba la unción del Espíritu Santo. Y en el nuevo pacto ya no aparece el aceite como la unción o como la representación del Espíritu Santo. En el nuevo pacto aparece ahora, después de Cristo, el Espíritu Santo, que fue dada a la iglesia para que la iglesia no estuviera sola, para que la iglesia se diera cuenta que ahora los milagros no eran de tiempo en tiempo como aquel hombre que estaba en Betesda, que ahora el Espíritu Santo había venido a cambiar a eso, para que usted tuviera acceso directamente al Espíritu Santo en el camino, en el trabajo, donde fuera, usted tuviera acceso al Espíritu Santo. Aló, a su nombre. Ahora, aquí voy con la pregunta contigo, hijo. Ahora vemos nosotros a los profetas. Miremos a Eliseo. Eliseo quería hablar con Dios y quería tener revelaciones con Dios. ¿Sabes, mi niño, qué pidió Eliseo? Eliseo dijo: tráiganme un tañador, ¿sí o no? Tráiganme un tañador. ¿Por qué un tañador? Porque era un adorador. Un tañador es un adorador, uno que toca algún instrumento. Y mientras este empezaba a adorar, no sé si a tocar, entonces el profeta se le activaba el don profético y empezaba a decir: así dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque en el cielo es conocida la adoración, y cuando en la tierra hay adoración, los cielos se tienen que abrir para demostrar su gloria al pueblo que adora. No sé si usted me está entendiendo. Aló, alguien alaba a Dios hoy, a su nombre. Voy a aterrizar una vez más a esto. Ok, ahora sí. Bueno, dijo una palabra clave, hermano, de que este versículo, este pasaje que leímos, por eso le decía yo, depende. Correcto. Dijo usted, es un acceso. Tenemos las puertas abiertas, pero nosotros debemos de accionar. Ahora dice este comentarista: el bautismo por un solo espíritu no se refiere ni al bautismo en agua ni al bautismo de Cristo del creyente en el Espíritu Santo, como ocurrió el día de Pentecostés. Se refiere más bien al bautismo del Espíritu Santo del creyente, como dijo usted, exceso, que nos une al cuerpo de Cristo. Sí, nos conecta. Pero eso no nos da ninguna seguridad de que si usted se queda sentado donde está, va a recibir lo que tiene que recibir. Ahora, según el versículo de Hechos, usted sabe muy bien que existen espíritus falsos y el espíritu verdadero. Entonces, ¿cómo podemos hacer entender de que la gente está en un espíritu falso o en un espíritu verdadero cuando nosotros le decimos que desde que creyó fue sellado? Aquí vamos. La Biblia dice que por sus frutos. Está claro. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y eso es una verdad. Ay, te me estás adelantando, chavarro. Tenemos frutos, aunque tengamos el acceso y aunque
O sea, estamos hablando, dice, de la prueba del genuino bautismo del Espíritu Santo. Entendemos que puede haber una falsedad, ¿verdad? Entonces no le podemos asegurar a la gente de que porque es sellada ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, porque faltarían las evidencias. Este es un proceso, porque por eso dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado. Porque si nos quedáramos allí, todo el mundo, hasta el de afuera que está allá afuera, porque cree, ya es salvo, y no. Ya, entonces hablamos de ese genuino Espíritu Santo. Entonces no le podemos decir a la gente que desde que creyó ya fue sellado y que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo si no hay evidencias. yo pregunto a la iglesia, gracias hermano por su aporte, muy bueno, pero quiero llevarlo aquí. El ladrón que estaba en la cruz, ¿qué pasó con él? El hermano usa el texto de Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y no le podemos decir a la gente: recuérdese que los frutos son ya cuando eres plantado, porque si no hay un plantío, un plantado, no podemos esperar frutos. Pero no es que Dios no haya hecho su trabajo, no es que el Espíritu Santo no haya hecho su trabajo, porque si nosotros abolemos esto, entonces estamos negando que sí el Espíritu Santo nos ha sellado. O sea, no estoy tratando de quebrantar lo que usted lo que está tratando de exponer, pero sí estoy entendiendo exactamente a lo que nos quiere aclarar. Pero aquí me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Y como está en la Biblia, por eso le dije yo que voy a hablar conforme a la Biblia. Y yo sé que hay comentaristas y en la Biblia tenemos diversidades de comentarios, pero aquí el meollo más grande de esto se llama la palabra de Dios, porque como la palabra de Dios es la boca de Dios en la tierra, es la que nos habla a nosotros nos vamos a adaptar a esa palabra. ¿A dónde es que vamos a tener cuidado? En la interpretación de la palabra, porque si nosotros no interpretamos el tiempo, ni interpretamos quién lo dijo, ni para quién lo dijo y cuándo lo dijo, vamos a tender a confundirnos. Pero aquí esta palabra habla de un pasado, porque todos dicen fuimos bautizados. No habla de un pasado, ¿verdad? Que está hablando de allá. Está diciendo que ya fuimos bautizados por el mismo Espíritu. ¿Y de qué habla? Habla de Cristo, que esto significa que el día que Cristo murió y resucitó, ese día nos conectó con su muerte y su resurrección. Alguien alaba a Dios. Ese día Dios nos conectó. O sea, cuando usted ve aquí o vamos al Evangelio de Mateo, toda esta trayectoria, es más, si se va a Hechos de los Apóstoles, todo el libro de Hechos habla de ese bautismo o de ese espíritu que le estoy hablando. La gente dice que la evidencia, como lo que dijo el hermano Manuel, y voy ahí, una de las evidencias que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, la promesa que fue dada en Hechos capítulo 1, donde dice: y recibiré el poder cuando haya venido. Aquí está el marco de esta situación. Es decir, voy a hacer un esqueleto. El esqueleto está hecho. Es ahí donde Dios le dice: pero recibiré el poder cuando haya venido. ¿Sobre quiénes? Sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero luego le dice, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a hacer testigo. ¿A dónde? En Jerusalén, es decir, en mi casa, en la casa mía, me van a ser testigos. Luego me serán testigos en Samaria, es decir, en el poblado, y después me serán testigos en toda la tierra. Así dice la palabra, ¿sí o no? Pero inmediatamente encontramos nosotros esa promesa dándosele cumplimiento en Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Ahí donde dice la Biblia que todos estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir y en un mismo padecer, pero que de repente hubo un estruendo en los cielos. Ojo a esto. Y dice: el cual sopló y llenó
todos los que estaban en la casa. Le pregunto, ¿cómo estaban ese día esta gente? ¿Estaban cantando fuego que te quema y todo lo demás? La Biblia dice que estaban sentaditos, y ahí donde estaban, allí, dice la Biblia, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los que estaban ahí. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo se le llama esto? ¿Se le llama bautismo? No. ¿Sabe cómo se le llama? Según lo que dice la Biblia, ahí Tabito, ahí la tienes. Se le llama aleluya. ¿Y qué es esto? A esta manifestación le agregamos la palabra céntrica y se llama llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo la llenura? La llenura hizo que los hombres que estaban reunidos ahí hablaran en otras lenguas. ¿Pero para qué? Para que todos los orientales que estaban alrededor entendieran el mensaje, y de esa manera el mensaje fuera a cada región de los que estaban allí en Corinto. No sé si me está entendiendo, porque Dios quería revelar su mensaje claro para el pueblo de Dios. Es por eso que el mensaje no se trata de código, el mensaje se trata de una palabra clara de parte de Dios. Aló a su nombre. Pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos hablaran en lenguas, y las lenguas que ellos hablaron eran los idiomas de todos los que estaban alrededor. Esas fueron las lenguas. Es más, le voy a decir, ni hablaron en lenguas angelicales, hablaron en lenguas según el Espíritu les hace que hablase. Es decir, idioma. Imagínense que aquí hubieran misquitos y no entendieran el mensaje, y vinieran gringos y no nos entendieran, y vinieran chinos y no. ¿De qué serviría predicar aquí si nadie entendería el mensaje? Entonces Dios vino y hizo que esa gente fuese lleno. ¿Para qué? Y les dio el don, o vamos a decir, la manifestación, que hablaran en los lenguajes de todas las tribus, regiones que habían ahí, para que aquellos escucharan claramente el mensaje de Cristo, y cuando ellos llegaran a su ciudad natal, hablaran lo que Dios había hablado por aquellos hombres que no tenían el lenguaje de ellos. Alguien alaba a Dios. Estas son manifestaciones, diga conmigo, estas son manifestaciones del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí voy. Y esto es lo que yo quiero llegar. Este es el meollo. Hay mucha gente que habla lenguas dentro de las iglesias, pero también habla mal del hermano. ¿Sí? Y usted lo ve prendido, soltándose en lengua, pero también habla mal. Yo le digo, mejor hable en español y vaya a pedirle perdón en español al hermano que usted vive hablando mal de él. ¿Aló? ¿Usted me entendió esto? Porque el hablar en lengua, ojo, no es que está mal, está bien, pero la Biblia dice que se edifica para sí mismo. Ahora, ¿quiénes son los que hablan lengua? Si nos vamos a la carta de los Corintios, ahí nos vamos a golpear. Por eso no quiero hablar de esto, yo quiero hablar de eso que está ahí. Porque dice, según la Biblia, Tabito, me parece que un día nosotros vimos esto. ¿Quiénes son los que Dios le hace que hablen en lengua? A los incrédulos. ¿Aló? Es más, no es ni a la gente que está conectada. El hablar en nuevas lenguas, ¿sabe para quién es? La Biblia lo dice, no lo digo yo. Es para los incrédulos. Según Hechos dice que cuando llegó el Espíritu Santo sobre aquella gente que hablaban en otras lenguas. Una pregunta, ¿en qué lengua hablaba Moisés? No, entonces no había necesidad de que Dios utilizara o que Moisés hablara en otras lenguas, porque esa es la lengua natal de Dios. Por eso en la Biblia no sale reflejado de que Moisés tenía que hablar en otras lenguas, porque la lengua que se utiliza en el nuevo pacto son esas lenguas que la gente antes hablaba. Ahora escúcheme bien. Por eso le pregunto, por eso Moisés no hablaba en nuevas lenguas. Por eso la Biblia no dice de nuevas lenguas. Porque ese es el original griego, arameo y todas las otras lenguas que ahora los nuevos en el Pentecostés comenzaron a hablar. Entonces Dios no necesitaba modificar su lenguaje, porque esa era la lengua de la manera que Él se podía comunicar con el hombre. Entonces la Biblia no lo refleja que tenía nuevas lenguas, si por lógica ya sabemos que ese era el idioma que existía. Ahora dice la Biblia más adelante que aquel que habla lengua y no hay un intérprete, mejor que se quede callado, porque eso es él y Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos español, no hablamos arameo ni esto ni lo otro.
Entonces no tenía que reflejar en la Biblia eso, porque ese era el original idioma para comunicarse con la gente. Aló, todos hablamos español, ¿verdad? Todos hablamos español, ¿sí o no? Pero todos entienden el español. ¿A qué horas tienen que estar en la iglesia ustedes aquí? ¿A qué horas vienen? No hablemos de eso porque ahí estamos errados. Y gracias, siervo. Miren, yo le voy a decir a esto. Cuando usted se va a Hechos de los Apóstoles, usted se da cuenta. Dice que Corinto era un puerto, ¿sí o no? Está bien, Moisés, ¿para quién habló? Para el pueblo que sacó de la esclavitud. Y ellos hablaban el lenguaje que tenía Moisés, ¿sí o no? No necesitaba hablar otro tipo de lengua porque ellos entendían el lenguaje de Moisés. Pero en un puerto no había de la misma gente. Habían diversidades de gente con géneros diferentes. Lo vuelvo a repetir. Si tuviéramos misquitos, mayanas, chinos, o sea, hablemos de gente que habla otro lenguaje y no conocen el mío, entendieran el mensaje que yo le hablo, entonces es ahí que Dios lo va a usar a usted. Mientras yo predico, usted interpreta para que el otro entienda. Mientras yo hablo, usted le dice: así dice el Señor al otro. ¿Por qué? Porque es necesario que la gente puede entender. Pero aquí hay gente que entendiendo el mensaje no lo hacen ni lo ponen en práctica. Entonces, ¿de qué sirve que hable arameo, como dijo él, que hable griego y que hable en otras lenguas si en español no entiende cuando Dios le está hablando? Es por eso que el bautismo en el Espíritu Santo no se trata de hablar en nuevas lenguas. Sí, eso dice la Biblia. Allí, pero ¿qué necesitamos primero? ¿Qué necesitamos? Es más, ¿qué es más? ¿La obediencia o el hablar en lengua? ¿Ah? ¿Qué es más? ¿Verdad que es la obediencia? A su nombre. A su nombre. No le digo que no pelee el hablar en nuevas lenguas, hágalo, pero siempre y cuando ya haya llenado los otros requisitos de obedecer y estar sumiso a la voz del hombre de Dios que Dios tiene en este lugar. A su nombre. Porque hay gente que sí habla lengua, pero es más rebelde que un burro viejo, hermano. De verdad se lo digo. No entiende de ninguna manera, pero sí habla lengua. Ay, perdonen la frase que dije, que estoy metido en esos campos. Yo y ahora se me metió eso. Pero escuche, y quiero irme más allá porque ahí estamos hablando, hay algunas cosas. Oiga, el momento de la salvación, aquí me gusta esto. En unión con Cristo, es decir, que Jesús al morir, Él hace ahí inmediatamente el enlace claro de la salvación. ¿Y qué es lo que hace? Entonces hace una unión con Cristo. Y oiga bien, y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Es lo que dice la palabra que acabamos de leer. El bautismo con el Espíritu Santo fue predicado por Juan el Bautista, ¿sí o no? Si usted quiere vernos, vámonos allí a la palabra del Señor. Marcos capítulo 1 versículo 8. A su nombre. Esto está bueno porque es que así aprendemos. Aprendo yo y aprendemos todos. Amén, hermano. Es que ya fuimos bautizados el momento que tú te recibiste a Cristo. ¿Y cuándo nos bautizó? ¿A dónde bajó Jesús? A las profundidades de la tierra. Y de ahí se incorporó. ¿Y qué hizo? Agarró los decretos que Satanás le había quitado al hombre y los exhibió públicamente en una cruz, ¿sí o no? ¿Qué nos está diciendo? Si yo morí, ustedes murieron, pero también resucitaron conmigo. ¿Y eso qué significa? Eso significa vida. Eso significa vida, ¿sí o no? No. Esa es otra idea. Ahora le pregunto, ¿se bautizó el ladrón que estaba en la cruz? Le hago una pregunta. No, contésteme nada más. Pero no se bautizó, pero le hago una pregunta. ¿Se salvó? Le hago una pregunta. ¿Se salvó? ¿Usted cree, como le digo a muchos hermanos, usted cree que una persona que está a punto de morir puede tener más fe que usted y yo que estamos vivos? Pero eso no es para todo. Entonces no podemos decir, porque si no el otro ladrón se hubiese arrepentido. Entonces ese era un ejemplo para equilibrar el trabajo que Cristo vino a hacer a la tierra.
Porque van a haber gente que van a rechazar y ahí van a haber gente que no van a rechazar. Ahora, volvemos a lo mismo. Si todos creyéramos así, de que desde que venimos a Cristo ya fuimos bautizados, usted mismo dijo, es un acceso. La puerta puede estar ahí. Ese es el acceso. Y lo que usted tiene que hacer es entrar. Pero si usted se queda parado ahí, el acceso ahí va a estar, pero no le asegura la salvación. Pero la salvación no lo den hablar nuevas lenguas. Venga acá, hermano, no, venga, hermano, no. Aleluya. Esto es así, esto es entre todos. Mire, esto así me gusta. Gracias, hermano. Sorbete. Hermano, solamente quiero hacer un cuestionamiento. Había una misión que se llamaba Iglesia Centroamericana, que tengo entendido que hoy el gobierno parece que le clausuró la personería jurídica, no sé las razones, pero ellos tenían una hipótesis de decir que desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El diácono que se descarriaba, iba a beber guaro, no perdía su salvación. El pastor que se descarriaba, se metía con otra mujer, no perdía su salvación. Y una vez conversando con un pastor, yo le dije, sí, se pierde la salvación. Es como la persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Si esa persona deja de obedecer, deja de conectarse con el Espíritu del Señor, pierde esa evidencia también. Entonces, hasta cierto punto hay unas cositas que no estoy de acuerdo con usted. Ya, porque el Espíritu del Señor, el bautismo del Espíritu Santo es tan divino, es tan santo, de que no es asunto de que todo mundo, que dice usted que el chismoso, yo soy una de las personas que yo he dicho que si alguien se levanta y llega a mi casa y me lleva una profecía, un mensaje profético, yo le digo, hermano, perdió su tiempo conmigo, váyase para su casa. Porque a lo mejor ese es un mentiroso, a lo mejor es un actancioso, a lo mejor es un orgulloso, y a esa persona yo no le voy a creer. ¿A quién le voy a creer? Dios tiene que hablar conmigo para que yo crea el mensaje. Entonces, ¿cuáles mensajeros? Es que cuando vemos usted dice eso, tiene que hablarle Dios directo a usted. ¿Qué pasó con Pablo cuando Dios le habló? Y como por ahí dicen, lo tiró del caballo. ¿A quién lo mandó? A Dios, a Pablo. ¿A dónde lo mandó? ¿Le habló directo Dios? ¿Lo sanó directo Dios? No, lo mandó donde Ananías. ¿Para qué? Para que lo ministrara, para que lo ministrara. Para que orara, para que recibiera el milagro. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, mire, hay evidencias, hay unción, hay tantas cosas que eso no es bautismo, no es bautismo. Entonces, yo estoy de acuerdo que usted dice que bautismo es enchufarse con Cristo. Estoy de acuerdo. Porque desde que hemos creído en el Señor, si nos enchufamos, pues nosotros vamos a ser salvos. Ajá, pero ¿qué pasa si yo me desconecto de Cristo? Se desconecta. Entonces, pero lo que yo estoy entendiendo de su mensaje es de que si yo ya tengo el bautismo y me desenchufo del Señor y me voy a pecar, entonces sigo con la salvación, sigo con el bautismo. Entonces, yo creo que las cosas tendríamos que ventilarlas un poco más cuidadoso, porque lo que es bautismo del Espíritu Santo es una cosa, lo que es unción es otra cosa, y lo que es mensaje es otra cosa. Si usted tiene su ministerio de predicación, pues es un ministerio que Dios le ha regalado, no es bautismo Espíritu Santo, sino que es un ministerio que Dios se lo ha dado. Entonces no confundamos Espíritu Santo con los ministerios. Gracias, hermano Novi. Escuchen, parece que es que no me han entendido el lenguaje. Yo estoy hablando claro. Yo no estoy hablando de la gente de afuera, pero de todas maneras es lo que le digo. Hay gente que cree que necesita hablar en lenguas para tener evidencias. Hay veces hablamos el español y no lo entendemos. Sí, sí, sí. Sí, lo erró. Que aunque esté ahí bebiendo guaro, habla del evangelio. Sí, sí, no se le va. El hermano Novi puede tener 100 vacas y un fierro, y si se le va una de sus vacas a otra finca, ¿por qué la conoce? Ahora, él dijo algo y yo le voy a preguntar, ¿Dios es hijo de hombre para mentir? ¿Ah? ¿Dios es hijo de hombre para arrepentirse? Por eso le dijo, necesitamos interpretar lo que hablamos.
Porque si hablamos sin interpretar, vea, yo no vine aquí a poner un fundamento. Yo solo le dije que vine a hablar lo poco que yo he podido, y no vine a decirle es que es como yo le digo. No, usted tiene una idea, yo no lo saco de la idea, porque si usted ve la camisa del hermano Manuel, ¿qué color es? Pero si él dice que es negra, ¿quién lo saca de ahí? Nadie lo saca de ahí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no es porque yo vengo a convencerlo de lo que usted cree. Y yo no he venido a eso, solo he venido a darle un poco de lo que Dios me ha regalado a través de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero si se habla de bautismo en el Espíritu Santo, también se habla de lo que dice Hechos, porque lo dice en la llenura del Espíritu Santo. Hermano Antonio, a veces pienso yo de que la equivocación de muchos entre nosotros mismos está en el hablar en nuevas lenguas con la llenura del Espíritu Santo. Porque nosotros miramos en la era apostólica muchas personas que predicaron y pregonaron el evangelio. Pongámosle a Apolo. Apolo fue un predicador en Asia Menor y en otras partes, que fue un discípulo directamente de Juan. ¿Hasta cuándo fue revestido del Espíritu Santo él? Y él era alguien que anunciaba el evangelio, predicaba el evangelio. ¿Quién estaba dentro de la promesa y quiénes no? Entonces, el asunto está, hermano, lo que decimos nosotros, la evidencia de hablar en otras lenguas. La llenura del Espíritu Santo nosotros la recibimos desde el momento que creímos en Jesucristo, fuimos sellados con ese Espíritu. Usted habló de algo importante que es la conexión. Dios nos conecta con el Espíritu Santo de Dios, con su Santo Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y dice que es necesario que los que le adoran, le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros recibimos la autoridad y el poder? Hasta que somos llenados del Espíritu Santo. ¿Para qué es la llenura? Para echar fuera demonios, como fueron los apóstoles. Jesús le dijo: quedaos aquí hasta que venga la promesa de Dios dada por mi Padre, para que ustedes me sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros, desde el momento que creímos en Jesucristo, fuimos sellados con ese sello perfecto. Pero si lo descuidamos, ¿qué hacemos? Lo perdemos. Aleluya. Entonces yo le decía, yo nunca he hablado en lengua, pero de qué manera el Espíritu Santo de Dios a mí me ha bautizado, y yo lo tengo, le puedo decir, desde el momento que acepté a Cristo. ¿Cuándo se ha alejado un poquito de mí? Cuando yo me he apartado de Él. Pero Dios nunca se aparta de nosotros. Quien nos apartamos somos nosotros. Entonces allí debemos de ver las cosas como son. Amén, amén, así es, hermano. Gracias, ahí es. Pero escuche esto me gusta, porque aquí aclaramos las cosas. Miren, cuando Dios te da dones, la Biblia dice que los dones son irrevocables, ¿verdad? Son irrevocables. Si decimos que el Espíritu Santo, o decimos, como decía hace unos minutos nuestro hermano Arnovi, si nos vamos y nos morimos en pecado, lo perdiste. Lo perdiste porque te moriste sin Dios. Pero si volvés, viene siendo como esas redes sociales. Cuando tú estás fuera de la cobertura, no hay cobertura, pero la aplicación está metida en él. Pero cuando vuelves a donde está la señal, la cobertura vuelve a funcionar. Entonces le pregunto, ¿fue quitado del teléfono o no fue quitado? No, se perdió la cobertura porque el que carga el teléfono, el que carga ese aparato, se alejó ¿de dónde? De la señal. Ok, pero hasta aquí bíblicamente, se lo digo, se pierde la salvación. ¿Cuándo? Cuando nos morimos sin Dios. Si se pierde, aunque haya sido sellado y bautizado y otra vez bautizado y otra vez bautizado, se pierde. Claro que se pierde. Amén. Sí, no, es que eso sí la Biblia lo dice. De eso no nos podemos quebrantarlo, porque eso la Biblia lo dice. No. Es un don de Dios y es para todos, no solo para algunos. No, son generaciones y en cada generación Dios trabaja.
¿Habla lengua? Habla lengua, ¿cómo no? ¿Hablan o no hablan en lengua? ¿Se acuerdan de las fiestas en la Rosa de Sarón? ¿Se acuerdan? Gentes en fornicación hablaban en lengua, ¿sí o no? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Es que es cierto? ¿Hablaban o no hablaban en lengua? ¿Ya vieron que sí se habla en lengua? Sí. Sí, sí, la Biblia. Sí, sí. Es un don de Dios, pero es un regalo. Es un regalo. Sí, sí, mira hermano Benjamín, es un regalo. Si yo le pongo este regalo en sus manos, ahí, tómelo un momento. Aunque se quede sin teléfono, hermano Guanerje. Pero si usted lo descuida y se fue y vino otro y lo encontró, se lo llevó, ¿lo perdió o no lo perdió? No porque Dios no se lo haya dado. La salvación sí se pierde. No porque Dios la pierda, sino que la pierde al quien Dios se la dio. Como la salvación es un regalo dado por Dios a los hombres. Y que recuérdese que la Biblia dice: retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. ¿Qué significa? Que sí se puede perder, pero no por Cristo en la forma que me lo está diciendo usted, hermano Benjamín. Bueno, es bueno aclarar eso. La salvación es de Dios. Y entonces la Biblia habla del hijo de perdición. Dice la Biblia, cuando Jesús ora por sus apóstoles, que Él oraba por los apóstoles para que fueran uno en nuestro Señor Jesucristo. Tu Padre en mí, yo en ti. Y yo sé, dice, que ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas. Entonces, la salvación le pertenece a Dios. Entonces nosotros hablamos, pongámosle de Isaac y Jacob, miramos algunas evidencias. La Biblia dice que el hombre por su naturaleza es pecador. Y estos no son engendrados, dice, por voluntad de hombre, sino engendrados por Dios, por su Santo Espíritu. Entonces la salvación le pertenece al Señor, ¿verdad? Entonces la salvación nunca se puede perder. Donde la Biblia dice, nunca los conocí. Cuando habla del espíritu, de las personas que hablaron en lengua, profetizaron. Es decir, que esas personas estaban, jamás, nunca los conocí. Sí. Sí, ahora sí estoy entendiendo la parte del hermano. O sea, que la salvación de Dios no se pierde, es de Él. Quien la perdemos somos nosotros. Gracias, ahí estamos. Entonces, tomo el lenguaje porque aquí yo sé que hay gente que y esto nos sirve. Pero sí quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque les voy a decir, amados, desde anoche me llamó la atención esto, y se lo digo. Y esto no es para mal, es para bien. Es para edificación de la vida de nosotros. Amén. Pero sí, lo que dije, como la salvación es un regalo, es un don de Dios. No es que en Dios se pierde, sino nosotros que la dejamos perder. O sea, ahora sí estamos ahí. A su nombre, dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Vámonos a Marcos capítulo 1 versículo 8. Yo voy a terminar rápido aquí porque luego tenemos algo. Dejé sin teléfono al hermano Guanerje. Dice la palabra del Señor, escuche: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará, como dice, con el Espíritu Santo. No sé si usted lo lea. Ahora, Jesús, antes de ascender a los cielos, allí hay una declaración. Porque Juan ciertamente bautizó en Hechos capítulo 1 versículo 5, él lo declara. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, eso dice Jesús, y le dice a los discípulos. Mas vosotros, ¿qué dice? Seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dentro de no muchos días. Si usted ve la palabra y empezamos a darle la interpretación, ¿a qué se estaba refiriendo? Exactamente, hablando de esta parte ahora. Esta promesa
se cumplió en el día del Pentecostés, la que le declara Jesús a ellos ahí, ¿sí o no? Porque es una promesa, ¿para quién? Para los discípulos. En Hechos capítulo 2, 1 en adelante. Oiga bien, por primera vez, ahí podemos ver esto. El Espíritu Santo, ahí ahora, hace morada permanente en ellos desde el día que ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Porque Hechos capítulo 2 dice que ellos fueron llenos, no dice que fueron bautizados, que fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaron en lengua según el Espíritu les hace que hablase. Ahora vea, la llenura del Espíritu Santo es algo posterior, voy a decirlo así, a la salvación. Es decir, cuando estamos en Cristo, no nos falta absolutamente nada más que creer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque desde el momento que nos metimos a este asunto, nos metimos porque alguien tocó nuestros corazones y nos hizo a entrar, a unirnos con Cristo. Hemos sido sellados, oiga bien, regenerados, y hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Alguien alaba a Dios. Todas las evidencias del Espíritu Santo son los frutos. Aló, voy a repetirlo. Todas las evidencias del Espíritu Santo son los frutos, no son los dones, señores, son los frutos. Aló, a su nombre. Repito, todas las evidencias del Espíritu Santo son los frutos, no los dones. Somos conocidos por los frutos y no por los dones, ¿sí o no? A su nombre. Pero hay veces reconocemos más los dones que los frutos. ¿Por qué? Porque de repente andamos más detrás de alguien que usa profecía, porque tiene el don de la profecía. Hay veces andamos más detrás de gente, oiga bien, que habla o que le revela a Dios, o de gente que tiene el don de ministrar o de predicar o de hacer esto o de enseñar o de tocar. Esos son los dones. Pero ¿qué hay de los frutos en él? ¿Cuáles son los frutos que hay en él? Y es por eso que las evidencias del Espíritu Santo no se miden por los dones, se miden por los frutos del Espíritu Santo. A su nombre. Y no amo y no tengo amor. Es un ministerio, ¿sí? Estos son ministerios dados por Dios, y a otros pues dados por los hombres, y a otros porque les gustó este asunto. Pero cuando hay un ministerio dado por Dios, entonces hay frutos, y no solamente hay frutos, se va a ver una evidencia de lo que hay en el llamado de una persona. Es por eso, oiga bien, el pasaje principal en la Biblia respecto al bautismo del Espíritu Santo es este versículo de 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. ¿Por qué? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, según lo que leímos. Es decir, este es el pasaje clave de este tiempo en el cual ustedes están buscando en este día de hoy. A su nombre. Note que todos hemos sido bautizados ¿por quién? Por el mismo Espíritu. Todos los creyentes han recibido el bautismo sinónimo de la salvación. Y no es una experiencia especial solo para algunos. Esto tiene que ser para todos. Amén, hermano. Pero como dijo él, a los suyos vine, pero hermanos, los suyos no me recibieron. Pero a los que me recibieron, ¿qué dice? A estos le di potestad de ser hechos hijos de Dios. A su nombre. Aunque si usted analiza Romanos, vaya hacia Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. No menciona específicamente al Espíritu de Dios, sino describe la posición de los creyentes ante Dios como una
o como un lenguaje similar al del pasaje de Primera de Corintios. No sé si lo tiene y me lo lee alguien. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? Para que la gracia abunde. En ninguna manera. Ay, Padre, porque lo que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que dice, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Sí, hermano. Amén. Amén. Es ahí donde nosotros hemos recibido esta liga. Amén, amado, a su nombre. Yo creo que aquí usted hoy debe de estar seguro que Dios ya está con usted, que el Espíritu Santo le dio vida el día que resucitó de entre los muertos. Alguien alaba a Dios aquí, diga gloria a Dios, a su nombre. Qué maravillosa palabra. Y es que me llama la atención Pablo cómo menciona esto. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Ah? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo responde y dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Ah? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo que usted acaba de decir. Alguien puede aplaudir a Dios, aleluya. Fue en su muerte que fuimos bautizados y resucitados en él. Amén. Es por eso que aquello que nosotros usamos para bautizar a las personas, ¿qué significa el bautismo? Si usted lo ve, usted ya sabe las tres cosas que significa. Significa muerte, sepultura y resurrección. A su nombre, esa es la parte. Y bien, gracias por esa aclaración, porque esa no me la sabía. A lo mejor sí, pero se me hubiese pasado si no la mención del hermano Benjamín. Es ahí el asunto. Ajá, mi hermano. Sí. No, es que la llenura aparece en Hechos capítulo 2. Según la Biblia, ¿verdad? Y según lo que dice el pasaje. Dice que ellos fueron llenos y de ahí yo no me voy a quitar. Usted puede tener otra hipótesis, pero la mía es esa, porque la Biblia así lo dice. Habla de la llenura y habla de los que estuvieron allí que fueron llenos. Y la evidencia de la llenura fue que hablaron, oigan, lenguas. Pero también la segunda parte de la llenura fue que nunca se quedaron sentados en las bancas, se fueron a predicar. Felipe se llenó del poder del Espíritu Santo y fue a sacarle los demonios a Samaria, Simón el mago, ¿sí o no? Esa fue una evidencia de una llenura que pasó en ellos. Pero como Dios es Dios, Él hace lo que quiere, donde quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Sí, hermano. Dependiendo del tipo de médico a quien yo fui. Si el médico para mí es confiable, pero sí, no, en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo no? Amén. Sí. Ok, está bien, gracias. Es que vea, es por eso que digo, a ellos se les dio una promesa. Y ellos fueron tras la promesa que se les dio y el cumplimiento lo recibieron inmediatamente. Se trata de ellos. Al tratarse de nosotros y hacer esta hipótesis que usted está haciendo, porque es una hipótesis, la hipótesis es aquello que yo analizo, aquello que yo puedo procesarlo.
Entonces, pero sí tiene mucha lógica, amado. Pero escucha, aquí hay una cosa que quiero llevarlo rapidito porque el tiempo se nos está yendo. Se necesitan lo siguiente, y aquí quiero entrar a esto. Necesitamos los siguientes factores para ayudarnos a forzar nuestra comprensión sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo primero está en lo que acabamos de leer. Escuche esto. Me llama la atención que dice claramente que todos hemos sido, eso ya lo vimos, bautizados en el Espíritu por su muerte. Pero lo segundo, oiga bien, esto es lo otro que yo quiero que usted analice. Dice que en ninguna parte de las Escrituras se exhorta a los creyentes a ser bautizados. ¿Con qué? Aquí sí me voy a meter, no sé si usted lo ha encontrado, pero si aquí estoy errado, ayúdeme. Pero en la Biblia dice que en ninguna parte de las Escrituras se exhorta a quienes, a los creyentes, a ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Oiga bien, buscar de alguna manera el bautismo con el Espíritu Santo. Esto indica, dice acá, ve, aquí estaba viendo esto. Esto indica que todos los creyentes ya lo hemos experimentado, es decir, en su muerte. Es por eso que no podemos decirle a alguien, busque la manera o busque de esta manera a ser bautizado, si hoy hemos entendido que fuimos bautizados en su muerte. Amén, amado. Es una aclaración para que entendamos estas cosas del reino. Ahora, lo tercero, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en Efesios capítulo 4, versículo 5. Allí está un centro de todo esto. ¿Y qué es lo que dice? Un Señor, una fe y un bautismo. A su nombre no hay más. Eso dice acá. Y conforme a esta palabra, parece referirse al bautismo del Espíritu. Si este es el caso, el bautismo del Espíritu, escuche, es una realidad en cada creyente, al igual que lo son, ¿quién? La fe, Dios y el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen en el Hijo? ¿Cuántos creen en el Padre? El que cree en el Hijo, cree en el Padre y cree en el Espíritu Santo. Es por eso que es una verdad inquebrantable lo que Cristo hizo con su muerte. A su nombre. Y en conclusión, al bautismo, hablando del Espíritu Santo, hace dos cosas. Y esto se lo voy a regalar. Uno de ellos, aquí estoy cerrando. Una de las cosas que hace es, que lo dije, nos une al cuerpo de Cristo. Número dos, hace realidad nuestra crucifixión con Cristo. ¿Sí o no? La hace realidad. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente, y aquí es donde aparece esto. Y luego dice, ahora ya no vivo yo. ¿Qué dice? Mas Cristo vive en mí. Es decir, que lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo hace una mención que Cristo, o hablando de la segunda parte, hizo realidad nuestra crucifixión en la cruz. Es decir, todo lo que había en mí, toda aquella maldición que estaba en mí, Él la hizo real en la cruz. Y lo hizo por mí y lo hizo por usted. Eso no lo podemos quitar. Estamos claros de eso, hermano. Estamos claros. Sí. La Biblia lo dice, que desde el día que creíste fuiste sellado. No se trata de mí, se trata de la palabra. Y yo no le voy a quitar a esa palabra. Habrán interpretaciones y lo respeto y eso es real. Pero si la Biblia así lo dice, yo sí lo digo. Claro. No.
Pero esa es otra enseñanza. Pero la Biblia lo dice o no lo dice, que desde el día que creíste fuiste sellado. ¿Lo dice o no lo dice? Yo solo le digo lo que está pasando y lo que estamos hablando. Pero eso de que hay creyentes así, mediocres y todo lo demás, eso es real. Pero eso se arreglarán ellos con Dios el día que suene la trompeta. Amén. Exactamente. Pero yo le aseguro que aquí todo el mundo sabe, ¿sí o no? Todo el mundo sabe. Esto ya no es de usted ni de mí, ni de la palabra. Esto es ya de usted, personal. Sí, es que eso es real. Da los bolos. Pero mire, cuando él habla de aquel carcelero, de aquel que habla, tú y tu familia, no era el evangelio que vive hoy. Hoy no hay quien no sepa de este evangelio. Sí, no, tiene razón, no, es que yo lo entiendo, créame que lo entiendo. Pero es lo que volvemos, que necesitamos entonces hablar una palabra clara. Y yo creo que aquí se ha hablado palabra clara. Los predicadores han predicado una palabra que es transparente, que usted lo entiende. Si alguien ya no quiere obedecer, no es culpable ni el Espíritu Santo, ni el predicador, ni la palabra, sino quien malinterpreta lo que alguien le está predicando. De eso usted sabe que hay siempre quienes malinterpretan las cosas. O hay alguien que oyó, por aquí le entró y por aquí le salió. Eso se lo va a tener siempre. Pero bienaventurados aquellos que ponen en práctica este evangelio del reino de Dios. Amado, amén, a su nombre. ¿Por qué? Porque la palabra dice bienaventurados. Romanos capítulo 6 versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él. Bautismo, oiga bien, a fin dice, o sea, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Le vine a hablar a alguien que ande en vida nueva. Habrá uno aquí que levante la mano y diga gloria a Dios. Yo creo que hoy Dios le está hablando a gente que entiende este mensaje. Amén. Y gracias por la ayuda que me están dando, porque por eso el maestro uno aprende y va soltando. Y así hacemos esta palabra. Debemos entonces, oiga bien, ejercer nuestros dones espirituales por el Espíritu que está en nosotros. Que estos no son los frutos, estos son los dones que Dios está poniendo en la vida de cada persona. Ahora vea, para mantener, ¿qué cosa? A ese cuerpo funcionando, o hablemos de esta manera, o mantener la evidencia o de lo que nosotros realmente somos, necesitamos caminar en el Espíritu, necesitamos andar en el Espíritu, hablar en el Espíritu y adorar en el Espíritu, para que Dios empiece a mover su gloria. Amén, hermano. Ahora bien, el experimentar el bautismo, oiga bien, del Espíritu sirve como base para mantener la unidad en la iglesia. Y este es algo esencial. Si Él nos unió a Cristo, yo debo estar unido a mi hermano, conectado en un mismo espíritu, porque todos somos conectados a un mismo árbol, a un mismo Cristo. No puede haber diversidades de pensamientos, aunque sí hay. Es decir, a lo que se va a hacer. Si dice, amados, tenemos 3 días, empezamos a las 9, ¿a qué hora hay que estar? Y eso es estar conectado en un mismo pensar, en el mismo Cristo.
Pero esto es otra cosa. Quiero seguir en esto porque ya voy a terminar. Escuche, Efesios capítulo 4 versículo 5. Estar asociado con Cristo en su muerte, sepultado, oiga bien, y resucitado a través del bautismo en el Espíritu, oiga bien, establece las bases para nuestra esperanza y para nuestra separación del pecado a Cristo. Es decir, que las bases fundamentales de esta separación se llama Cristo, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo no sé si usted puede entender esto, pero aquí hay algo que quiero terminar diciendo sobre esto, y esto a mí me llamó la atención. Escuche, mientras investigaba esta palabra, oiga bien, que dijimos que la palabra bautismo, ¿qué significaba en griego? Es una palabra, ¿cómo lo armó usted? Amalgamar. ¿Qué significa? Entre a los originales. Y dice que es unir o mezclar, oiga bien esto, cosas de la naturaleza o de una naturaleza contraria o distinta. Es aquí donde yo empecé a analizar qué pasa aquí. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Si esta palabra significa unir una mezcla, oiga bien, con otra mezcla que no es su misma aliación, pero Él vino y dice que esto unió porque nosotros estábamos perdidos, éramos pecadores. Él era santo, Él no tenía pecado. Aunque aquella mezcla no funcionaba con esto, Él vino y tomó la mezcla que estaba inmunda y la mezcló con Él, y luego la volvió, eso hoy no sé si usted me va a entender, luego la volvió una mezcla santa espiritual. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es santo, y si Él es santo, nosotros tenemos que caminar en santidad. ¿Alguien alaba a Dios? Es unir, es decir, ustedes saben que hablando de los metales, hay metales que tienen la misma aleación y son compatibles. Y para poderlos unir, ¿qué necesito? Usar un elemento que se llama electrodo. ¿Y qué hago? Biselo aquello para unirlo y luego ponerle la aplicación adecuada que ella necesita, y de ahí no se va a mover. Pero Dios es todo lo contrario. Él era una mezcla perfecta, Él era una carne santa, pero Él vino y mezcló lo que no estaba fácil de mezclarla, y la insertó y nos dio la vida que hoy podemos tener. Yo creo que vale la pena aplaudir a ese Cristo. Oh, gloria a Dios, que hizo lo que nadie podía haberlo hecho, pero Él lo hizo por amor. Y hoy estamos aquí por amor, y hoy estamos aquí para ver lo que Dios va a hacer en los próximos días con esta casa. Póngase de pies en esta hora y dele gracias al Padre por lo que Dios ha hecho. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu